hablar un poco sobre el presente de la provincia de Buenos Aires, esta especie de estrategias que se están llevando adelante, pero también para conocer un poco la visión de un profesional de la psicología, que es Guillermo Escudero, es psicólogo y ya está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Facundo? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, hoy, la vez pasada un poco hablamos de psicología y también gestión y cuestión política, pero hoy, Guillermo, queremos aprovechar tu expertise en este sentido, porque hay situaciones de angustia y también de desesperación con el tema de la cuarentena, ¿no? Digo, y también esta psicosis que se genera alrededor del consumo excesivo de información, está como erosionando un poco ese subconsciente, ¿no?, que uno tiene. Antes que nada, ¿cómo convivir y cómo poder sobrellevar esto de la mejor manera? La primera gran cuestión para señalar es el cambio abrupto en la cotidianidad. Claro. Eso implica una organización interior, para que se entienda, de cada sujeto, en el marco de tener que cambiar abruptamente y tener que reorganizar la vida con una serie de cuestiones que tienen que ver primero con la preocupación sanitaria, ¿no? Ahí, digamos, nosotros tenemos que estar aislados en cuarentena para evitar un mal mayor. Entonces ahí hay una combinación. Se cambió la cotidianidad y encima hay un peligro que es necesario prevenir. Eso implica un tiempo de adaptación, un tiempo de manejar ansiedades, angustia, el tema del tiempo, ¿no? Porque son todas cuestiones que desde el punto de vista del equilibrio yoico, del equilibrio que uno necesita tener, no se logra fácilmente. Entonces se transita todo este tiempo con una serie de preocupaciones, para que se entienda. No quiero utilizar una terminología muy, digamos, muy técnica, pero que no está exenta de todas las experiencias que no son placenteras, justamente. Claro. Escuchaba también señalar esto de los chicos, de los más chiquitos en las casas, que en una primera etapa se adaptaron bárbaro, pero que ahora están, más que nada los adultos, ¿no?, reclamando la posibilidad de poder salir a dar un paseo con esos chicos. ¿Cómo ves vos el tema del encierro en los niños? Bueno, digamos, había me estoy acordando, un autor que no recuerdo el nombre, que había hecho un estudio muy interesante de las vivencias de las personas que por cuestiones de trabajo viajaban a otro lugar, ¿no? A otros lugares del mundo, o incluso a otros lugares del propio país. Se dedicó a estudiar eso y planteaba tres momentos, ¿no? Un momento, un primer momento, una primera etapa de mucha, por lo nuevo, por conocer lo desconocido, toda esa sensación de cambio rotundo, ¿no? Pero que era acompañada de una experiencia sumamente positiva, sumamente placentera. Uh-huh. Después esto se iba empezando a mesetar, se iba, digamos, la sorpresa y aquello de descubrir algo nuevo empezaba como a mesetarse, ya no era una experiencia tan placentera, para después ya empezar a manifestar síntomas de extrañar, de algunas cuestiones de depresión, de angustia, por no tener aquello que se tenía. Entonces,
Digo, me viene a la mente esto ante tu pregunta, Facundo, porque en los chicos puede, estar sucediendo algo parecido, ¿no? Una primera etapa en donde estaban en su casa, con sus padres, pudiendo compartir muchas cosas que por ahí no se logran compartir por cuestiones de trabajo, por cuestiones de la escuela. Entonces, después esto entra en una etapa en donde ya no empieza a ser muy satisfactorio. Convengamos que hoy hay un uso extremadamente excesivo de lo que es redes sociales, televisión, ¿no? Y porque ya venimos con esa carga, y esto nada bueno puede traer en el exceso el uso por la cantidad de tiempo que tenemos sin actividades. Claro. Pensemos que los chicos o van a jugar al fútbol o van al club o hacían alguna actividad que ahora no la pueden hacer. Entonces, en principio esto no afectaba directamente, pero ahora se lo empieza a extrañar, y en los chicos esto, la sociabilización por fuera del grupo primario, que es la familia, es fundamental. Este lugar de la escuela, el club, las actividades que hoy están privadas, les impide esta sociabilización por fuera de lo que es la familia, que obviamente que extendido en el tiempo no es beneficioso para los chicos. ¿Conviene dialogar sobre lo que está pasando con los chicos o conviene distraerlos y no tocarle tanto el tema? Yo creo que no solamente con esto, sino con otras cuestiones que por ahí en otros tiempos de la historia reciente decíamos, bueno, estas son cosas de grandes y los chicos no las tienen que saber. Me parece que esas barreras han desaparecido, y yo creo que hay que hablar con los chicos, hay que contarles, obviamente con el modo, con las palabras acorde a lo que los chicos puedan apropiar, pero de ninguna manera evitar tocar el tema, porque ya te digo, hoy la información que tienen los chicos, la información a la que tienen acceso, digamos, si no es por un lado es por otro. Entonces me parece que los padres tienen como el rol central en la crianza, en la educación de los chicos, no pueden quedar exentos de eso. Entonces tienen que ocupar ese lugar. Y ese lugar implica poder hablar de lo que está pasando, obviamente con mucha responsabilidad, y esto no significa que hablar implique tener una visión negativa de lo que está pasando. Esto es una medida que a nosotros nos está cuidando, y por ende los padres en su rol de cuidadores también la tienen que transmitir a los chicos. Total. Ahora, el otro tema que surge aquí es la pareja, ¿no? Porque también está compartiendo más momentos que en otros, ¿no? Por cuestión de aislamiento social. Y aquí empieza también a haber otro tipo de vínculo. Y, por ejemplo, te traigo el caso de una pareja de personal trainer que no solamente está compartiendo la convivencia, sino también la preocupación que tienen un gimnasio hoy cerrado, tienen profes también laborando con ellos, y bueno, ahí surge también, ¿no? El mal humor, la preocupación, la angustia. Es un ejemplo claro de miles de argentinos, ¿no? Pero como para centralizarlo así y poder, bueno, recomendar algún tipo de conducta o algún método desde la psicología en este sentido, Guille. Mira, acá tenemos que partir, Facundo, de que digamos, desde el punto de vista psicoanalítico, nosotros tenemos que convivir, y un poco la herida que nosotros tenemos que resolver con nuestra vida es el tema de la falta, ¿no? La ausencia de algo. Y acá el problema es que esto se ha amplificado. Hay ausencias de muchas cosas. Ausencia de sociabilización, ausencia de trabajo, ausencia y otras carencias que en este caso que vos
estás trayendo, está claro que además es la ausencia de dinero para asumir responsabilidades o de seguir generando dinero. Entonces, esta es una instancia en donde, digamos, nos pone a prueba de cómo convivir con esa herida histórica y, digamos, que tiene, digamos, la humanidad y cada uno de nosotros, que para eso no me quiero poner muy digamos, filosófico en esto, pero es un poco el trayecto nuestro de nuestra vida, que ahora lo tenemos acotado en un lapso de tiempo y con muchas urgencias. Pero de lo que se trata es cómo nosotros encaramos esta etapa frente a una serie de cantidad de cosas que nos están faltando. Bueno, ahí es muy importante, primero que es inevitable, digamos, que esto genera angustia, que genera ansiedad y que genere preocupaciones, es algo con lo que convivimos, pero también lo tenemos que, digamos, mirar en perspectiva. Y esa perspectiva tiene que ver que esto es algo transitorio, que si bien es algo complejo desde el punto de vista sanitario, también lo es desde el punto de vista de las emociones, pero también desde la cuestión social y económica, y lo que tenemos que tener bien en claro cuáles eran nuestros objetivos y cuáles van a ser nuestros objetivos, que si bien esto cambia un poco esta cotidianidad de la que yo hablaba al principio cuando arrancamos la entrevista, no debemos de perder que esto es algo transitorio, y como todas aquellas cuestiones transitorias se van a poder resolver. Depende de la convicción con la que nosotros convivamos en este momento con esta amplificación de faltas, de cosas que no tenemos, pero que tenemos que no perder de vista que esto no es algo para siempre. Esto tiene una fecha que en principio va a ser el Domingo Santo, desde el punto de vista de la cuarentena. No sabemos qué va a pasar los días después, pero tenemos que entender que en algún momento, cuando la prevención desde el punto de vista sanitario haya dado el resultado que se está buscando, y que claramente en el caso nuestro de la Argentina nos pone en un lugar distinto con respecto a otros países del mundo y aquellos que nosotros muchas veces idealizamos, Italia, España, Estados Unidos, ¿no? Que después del Domingo Santo nosotros vamos a empezar a retomar, de acuerdo a lo que el presidente y el gobierno nacional determine, nuestra vida. ¿Qué hacer con los abuelos también, no? Se hablaba de hacerles los llamados diarios. Bueno, son un sector claramente vulnerables, y ellos lo saben también, ¿no? Cómo transmitir esa tranquilidad en el marco de la preocupación que uno tiene también, ¿no? Es complejo eso. Mira, yo decía, porque del mismo modo que planteamos que el exceso de redes de comunicación, como en todas las cuestiones, aquello que es en exceso nunca puede ser bueno, pero también el otro día yo decía que el aislamiento social no nos genera un aislamiento afectivo, ¿no? Y esto un poco también a la pregunta de qué hacer. Bueno, es un momento de poder exteriorizar, de poder hablar mucho, de poder, en este caso, de aquellos que no conviven con nosotros, de tener un contacto permanente. Hoy la tecnología, que a veces tanto la criticamos desde el punto de vista de cómo nos aísla en el contacto personal, bueno, ahora hay una obligación que tiene que ver con otra cosa, y que esa tecnología nos permite ese contacto por una cantidad enorme de aplicaciones, el teléfono, las llamadas de WhatsApp, la videoconferencia. Entonces es importante, hoy nuestros abuelos están muy cancheros con el uso de esto, sí. Han aprendido mucho, entonces digamos que este aislamiento social no se traduzca en un aislamiento afectivo. Por eso es importante estar en contacto permanente, hablar, llamar, más allá de que algunos, que yo en el caso mío,
que yo tengo mi papá que vive solo, que tiene 82 años, bueno, y que no puede salir, bueno, además hay que hacerlo con algunas cuestiones materiales, ¿no? O sea, comida, medicamentos. Exacto. Pero sí el llamado, el contacto permanente, el expresar los sentimientos, lo que nos está pasando, eso ayuda mucho a que, como te decía, ¿no? El aislamiento social no termine generando un aislamiento afectivo. Bien, bien. Guille, consulta, hoy abría el programa con esta enorme preocupación y te la traslado porque sos de la ciudad de La Plata y entiendo que en toda la Argentina va a pasar lamentablemente lo mismo. Hoy fecha de pago, abren los bancos y pasó lo que todos preveíamos que iba a pasar. Enormes filas, sin distanciamiento y sin prevención, Guille. Por ejemplo, aquí en 7:49, llegando al estudio de la radio, me encontré con eso. Y la verdad me preocupa muchísimo. No lo previeron y estaba cantado que iba a ser así. No, a ver, el tema, a veces se toman algunas medidas, nosotros lo vimos el domingo pasado con la entrega de alimentos, en la que gente que necesita un plato de comida también se movilizó a la parroquia. Sí. A mi criterio, el primer objetivo a cumplir es el del aislamiento y la prevención sanitaria. Y después hay cuestiones que empiezan a generar problemas. En el caso de los jubilados del cobro, en el caso de aquellas comidas, de aquellas familias que están en una situación social y económica más vulnerable, el tema de comida. Bueno, nada de lo que se haga puede estar, digamos, quebrantando la ley primera en este momento, que es la de el aislamiento social. Entonces, a veces uno no entiende cómo se toman algunas decisiones que generan este tipo de cosas, ¿no? Para mí es muy preocupante que hoy, porque también lo vi en algunos de los reportes y demás, y además en un escenario que si no se manejaba de otra manera, evidentemente esto marca un error en el que tenemos que tener muy en claro, porque si no, o sea, no era algo que no imaginábamos que podía llegar a pasar. Entonces esto es muy preocupante. Nuestros abuelos en la calle, sin el distanciamiento, sin las condiciones de seguridad, vamos, la verdad que es preocupante y llamativo a la vez, ¿no? Porque aquello que se puede evitar. Sí, totalmente. Fuiste convocado por el intendente, ¿no? Hace una semana atrás, junto a otros dirigentes de la ciudad de La Plata. ¿Qué te pareció esa reunión? Reuniones. Una primera reunión hace ya 2 semanas atrás, casi, un poquito más, porque fue el jueves de la semana pasada, no la anterior, que convocó a legisladores por la 8ª sección. Nosotros somos sección electoral única, recordemos. Así que obviamente que nosotros participamos. Después hubo otra reunión en la República de los Niños y después hubo otra reunión en la municipalidad el viernes pasado, casualmente. Yo fui a las 3 reuniones. Ahí la definición primera es que todos tenemos que colaborar, que esto a nosotros nos pone, más allá de las diferencias políticas, las trayectorias políticas de cada uno, acá hay un objetivo en común, que es cuidar a los vecinos de la ciudad de La Plata, en nuestro caso, vecinos y vecinas de nuestra ciudad de La Plata. Así que obviamente en colaboración, pero sin señalar cosas que nosotros entendemos que tienen y que podrían mejorar mucho la situación de La Plata. Una de las cosas que nosotros le hemos planteado al intendente es el tema de qué afectación presupuestaria, en función de los cambios que esto ha generado, va a destinar para la ciudad de La Plata. Esto es un reclamo muy fuerte que se viene haciendo desde toda la oposición, y sin ningún tipo de especulación ni chicana política en esto es decir, bueno, cómo entre todos construimos la mejor matriz preventiva para dar respuesta
a esta pandemia y que la ciudad de La Plata sufra lo menos posible esta situación. Bien. Así que en ese camino a nosotros nos van a encontrar, Facundo, cada vez que nos convoquen, cada vez que nos llamen, y si no nos convocan vamos a llamar para que nos convoquen, y todo así, porque me parece que nosotros desde el lugar que tenemos que tener una responsabilidad y tenemos que estar muy activos. Bien. Diputado, muchas gracias, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, día. Buen día, muchas gracias. Guillermo Escudero, diputado provincial y psicólogo, bueno, apuntándonos algunas recomendaciones para poder llevar